Si no eres hispanohablante nativo y te confunden los modismos de la gente, este video es para ti. El idioma español está infestado de modismos tanto regionales como universales, provocando que incluso algunas veces se pierda la comprensión de una idea entre personas de diferentes nacionalidades. A continuación te presentamos 10 modismos que se usan en la mayoría de países de habla hispana que realmente confunden a quienes los escuchan por primera vez. Número 1. Tirar la casa por la ventana. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza al pensar en este modismo es algo físicamente imposible, ya que por una simple ventana no cabe ni una casa ni la gran mayoría de sus inmuebles. Tirar la casa por la ventana se convirtió en una forma de expresar gastar muchísimo dinero o celebrar algo con mucho lujo, generalmente dando a entender que se han gastado una buena parte de sus ahorros. Y aunque no implica quedar en la calle, sí quiere decir que el esfuerzo en gasto fue extraordinario. Un ejemplo que ilustra lo anterior es: para su boda decidieron tirar la casa por la ventana y organizar una fiesta espectacular. Número 2. No tener pelos en la lengua. Todos sabemos que a nadie le crecen pelos en la lengua. ¿Pero qué quiere decir en realidad este modismo? También podrías pensar en estar masticando una bola de pelos. En cualquier caso, su significado no tiene nada que ver con pelos, aunque sí con la lengua, en cierto modo. No tener pelos en la lengua es una expresión muy popular que significa hablar con franqueza y sin temor a decir lo que se piensa, sin importar las consecuencias que esto pueda llevar. Esto se representa en el siguiente ejemplo. Me encanta que Laura no tenga pelos en la lengua. Siempre sabes qué piensa realmente. Número 3. Tomar el pelo. Este dicho puede causar confusión desde todo punto de vista, especialmente la primera vez que se oye, ya que si entendemos tomar como sinónimo de agarrar, sería tomar por el pelo. Pero se podría entender también el verbo tomar como sinónimo de beber, lo cual, beber el pelo es imposible. Este modismo extremadamente común quiere decir bromear con alguien o engañarlo de manera amistosa. Como ejemplo, podemos decir: tranquilo, solo estaba tomándote el pelo, tus gafas están aquí. Número 4. Ponerse las pilas. Sabrás que una buena parte de los artefactos electrónicos o mecánicos que utilizas a diario funcionan con pilas, o también llamadas baterías. Pero ¿qué sentido tiene que una persona se ponga pilas si no funcionamos de esta manera? Bueno, quizás en un futuro no tan distante esto pueda hacerse realidad, pero por ahora tenemos que saber que el único significado de la expresión ponerse las pilas es poner atención, comenzar a esforzarse seriamente en algo o como sinónimo de despabilarse, tal como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Si quieres lograr tus metas, tienes que ponerte las pilas desde ya. Número 5. A otro perro con ese hueso. ¿Se estará refiriendo a un perro comiéndose un hueso? Aunque la idea puede hacernos pensar en la forma de alimentar a tu mascota canina, su significado no tiene nada que ver ni con perros ni con huesos. Este modismo se utiliza para expresar escepticismo o rechazo hacia una excusa, historia o afirmación que no parece creíble. En otras palabras, es una forma coloquial y humorística de decirle a alguien que no te engañe o que no crees en su versión de los hechos, como diciéndole que esa historia se la creerá otra persona menos tú. Por ejemplo: lo siento, no pude entregar la tarea porque mi gato destrozó el cuaderno. A otro perro con ese hueso, esa excusa ya no funciona.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Hacerse el de la vista gorda. Si analizamos el significado literal de esta expresión, nos llevaría a imaginar qué sería estar con la vista gorda. Quizás con los ojos inflamados, o tener los ojos desorbitados en señal de asombro o consternación. Lo cierto es que la palabra gorda no cobra mucho sentido en su significado real, ya que hacerse el de la vista gorda se emplea cuando se quiere ignorar voluntariamente una situación o cuando se quiere fingir no haber visto algo, muy probablemente a conveniencia. Una forma de usar esto en una frase podría ser: a veces es mejor hacerse el de la vista gorda para evitar conflictos. Número 7. Poner los puntos sobre las íes. Es posible que estés pensando que todas las íes tienen sus respectivos puntos ortográficos por defecto. Entonces, ¿qué significa poner los puntos sobre las íes? Su significado no está relacionado a ningún concepto ortográfico, ni de escritura, ni en ninguna corrección tipográfica. Es más, ni siquiera tiene que ver con nada de literatura y letras. El modismo poner puntos sobre las íes quiere decir aclarar una situación confusa o querer dejar en claro algo de manera contundente y precisa. Un ejemplo de este uso lo entendemos mejor en la frase: tenemos que hablar para poner los puntos sobre las íes y evitar más malentendidos. Número 8. No dar pie con bola. Esta frase pareciera no tener ningún sentido semántico o ni siquiera sintáctico. No se refiere a jugar fútbol o cualquier deporte con alguna pelota. Tampoco se hace referencia a entregar un pie, como si pudiésemos zafarlo con facilidad, ni tampoco al hecho de poder caminar sobre algún tipo de bola o balón. El modismo no dar pie con bola se refiere al hecho de cometer muchos errores a la vez, quizás uno tras otro. Esta expresión se usa cuando alguien no logra acertar en ninguna decisión o acción que realiza, mostrando torpeza o mala suerte constante. Podemos entender su uso en el siguiente ejemplo. He intentado cocinar esta receta 3 veces, pero no doy pie con bola. Siempre se me quema. Número 9. Estar hasta las narices. Si intentas encontrarle sentido lógico gramatical a esta frase, no lo vas a lograr, pero puedes verlo como una expresión figurativa que se relaciona con la idea metafórica de estar lleno o saturado hasta un nivel muy alto. En este caso, hasta la nariz, aunque se suele usar otras partes del cuerpo, como estar hasta la frente, hasta la coronilla, etc. Este modismo es una expresión coloquial que indica que ya no hay más tolerancia ni paciencia para soportar algo, y también refleja un cansancio extremo por un comportamiento repetitivo y molesto. En el siguiente ejemplo podemos entender su uso. Estoy hasta las narices de tener que hacer horas extra todos los días sin que me paguen más por ello. Modismo bonus. Meter la pata. ¿Pero meterla en dónde? ¿Para algo bueno o malo? Aunque no se especifica ni en dónde se mete la pata ni ningún otro detalle, esta expresión es sinónimo de cometer un error, hacer mal las cosas provocando un problema o un efecto no deseado, o también como sinónimo de ser imprudente y decir algo importuno. A pesar de que el sustantivo pata suele usarse con animales solamente, esta expresión se usa 100% para los seres humanos, quizás en reemplazo de la expresión ser animal que expresa torpeza. Un ejemplo es: metí la pata cuando pregunté a Laura por su novio. No sabía que acababan de romper. Número 10. Buscarle la quinta pata al gato. ¿Quién ha visto un gato con 5 patas? Pues asimismo, este modismo se usa para describir que alguien se está complicando demasiado la vida
de forma innecesaria, intentando encontrar algo que nunca va a existir. Esta expresión resalta la inutilidad o absurdo de buscar explicaciones demasiado complicadas o imposibles, cuando la realidad es mucho más simple. Quizás quede mejor entendido en el siguiente ejemplo. Creo que Juan me está ocultando algo. Ayer estaba raro. Deja de buscarle la quinta pata al gato. Seguro solo estaba cansado. Cabe destacar que algunos países tienen otras versiones de este modismo, como buscarle 3 pies al gato o buscarle 5 patas al gato. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!